Muy buenas noches. Hoy, entre reporteros, mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su servidor Félix Fuentes, le damos la bienvenida a un invitado muy especial, a un periodista que conocemos pues, desde hace más de 3 décadas. Es Alejandro Ramos, quien empezó curiosamente en Notimex y 30 años después volvió a Notimex, donde es el mandamás, el director general. En esos 30 años, Alejandro fue director del periódico El Financiero. Así que ustedes imagínense lo que no ha visto, de lo que no se enteró, como todos nosotros los reporteros que llevamos tantos años. A veces, Raúl, tenemos que saber hasta lo que no queríamos. Sí. Bienvenido, mi querido Alejandro. Muchas gracias. Y vamos a tratar un asunto, el asunto de estos días, el del terror. Yo todavía era un chamaco cuando escuchaba de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos arrojó aquellas terribles 2 bombas atómicas contra Japón. Y sí causó miedo, pero yo creo que ese miedo que se causó alrededor del mundo no es de la gravedad como el que ahora se está sintiendo en casi todas las naciones por los efectos del terrorismo. Esto que sucedió en París el día 13 de este mes sacudió a la humanidad, porque esos bombazos, esos estallidos que solamente hicieron 8 personas y que causaron 130 muertos y casi 200 heridos, han causado una sensación de miedo en casi todo el planeta. Y de esto, nuestro invitado sabe bastante porque, pues de alguna manera, se ha relacionado con los asuntos internacionales, Alejandro. Sí, muchas gracias. Efectivamente, pues sobre este tema yo creo que hay que hacer notar una cosa muy importante. A diferencia de la Segunda Guerra Mundial que tú mencionas o de otras guerras en que chocan ejércitos contra ejércitos, esta es una guerra nada convencional. Aquí chocan las grandes potencias con grupos que no son ejércitos, son grupos terroristas, que por cierto no son nuevos. Esto de París pues es una renovación de algo que ya ha ocurrido pues desde hace por lo menos 15 o 20 años de una manera muy pues estruendosa, como son los ataques que hubo en Madrid, donde murieron cientos de personas en los estallidos sobre los trenes cercanos, 150 más 150. O menos, en estallidos en cuatro trenes. También en Londres hubo algo similar. Y bueno, y lo más espectacular que estos grupos han hecho, pues son el ataque a Estados Unidos hace prácticamente 15 años. El 13 de septiembre. El 11 de septiembre del 2001. Entonces, bueno, estas son acciones que se difieren radicalmente de una guerra convencional. Ahora, el origen, el meollo de este asunto actual, ¿dónde está, Alejandro? Bueno, el meollo del asunto va a prevalecer, porque curiosamente, pues ahorita está, digamos, para usar una palabra de moda, el Estado Islámico. Pero en realidad, en el mundo hay 500 grupos terroristas. Entre 500. Entre los más conocidos, pues está el del Estado Islámico, está Al-Qaeda, que fue el que estallar derribó las Torres Gemelas. Se lo imputaron a Al-Qaeda. Sí. Bueno, es probable porque lo lideraba Osama Bin Laden, que murió, y bueno, y Al-Qaeda se vino, pues sí, perdió protagonista. Sí. Y luego, pues está también este grupo que es el más sanguinario según los análisis, según los estudios de organizaciones especializadas, que es el de Boko Haram, que opera fundamentalmente en África. El año pasado, todos estos grupos generaron más o menos 60,000 muertes. 60,000 muertos. En 30 países. Atentados. En 30 países. Ah, 30 países. Es que operan diferentes grupos que tienen como característica y lo que los motiva son 2 cosas. Una, pues unas posiciones extremistas generalmente relacionadas con la
posición islámica, con la religión islámica, y dos, el rechazo a todo lo que represente Occidente. En este asunto que yo le decía a Alejandro, el vértice de este problema se deriva de un pleito interno, de una guerra interna, como la llaman, en Siria. De ahí es donde se forma, donde nace el Estado Islámico o los yihadistas. Creo, no sé, no tengo el dato, de si los yihadistas son más que los otros que defienden al presidente de ese país. No, es un grupo realmente muy pequeño, no son ejércitos, son grupos pequeños que entrenan a la gente, tienen sus militantes, sus milicias, pero que empiezan desde la niñez. Tienen grupos que empiezan a los 10 años. ¿Llega a ocurrir que a los niños que no quieren los matan? No los matan, porque hay que partir de una cosa, decíamos, ¿cuál es el valor, una defensa radical de la religión islámica? El rechazo a los valores de Occidente, todo lo que representa Occidente, y una cosa muy importante, una represalia contra los ataques, contra las muertes que ellos sufren. Todos estos bombardeos, incluso los recientes que hace Francia, los hizo en un pueblo, en una ciudad que está dentro del Estado Islámico, de donde viven 500,000 personas, donde luego sí destruyeron algunas instalaciones militares, que no son muchas, pero también afectaron a civiles, ¿no? A civiles. Entonces ellos dicen, bueno, acá a nosotros nos matan gente inocente, nosotros actuamos así. Entonces forman a la gente de manera que estén dispuestos a cambiar su vida por la de los demás. Entonces, bueno, eso lo hace muy complicado. De París, ¿qué vino, Raúl? Bueno, han venido dándose capítulos en donde en Bruselas ha habido también actos de ese tipo. En Mali también se dio otro episodio de violencia. Ahí con 21 muertos. Con 21 muertos en un hotel, pero además el derribamiento de un avión ruso se convierte en un hecho en el que Vladimir Putin dice que Siria le ha clavado un puñal en la espalda a Rusia. Turquía. Bueno, ya se lo había clavado con el otro avión que según reconoció Rusia, le metieron una bomba, estalló, cayó sobre el monte Sinaí y hubo 224 muertos. O sea que como que ya tiene 2 puñaladas profundas Putin. Sí, efectivamente. Y efectivamente, como dice, clavaron a Rusia desde Turquía un puñal por la espalda. Esto va a hacer que cambie el escenario. En la reunión del presidente Hollande con el presidente Obama en Estados Unidos, hay una convocatoria a unir esas fuerzas para exterminar al Estado Islámico. Y con esos bombardeos, más aparte Rusia y la inteligencia, y yo no sabía que había expertos en terrorismo con inteligencia infiltrados en los países donde hay estos grupos. Bueno, sí es normal, pero efectivamente esto, otro de los objetivos y que desde luego sí están consiguiendo estos grupos, es generar confusión y confrontación entre los países aliados. En la guerra contra el terrorismo, Rusia es un aliado de Francia, de Estados Unidos, Turquía también. Sin embargo, Turquía es la que derriba un avión ruso. Entonces esto implica una gran ruptura porque la OTAN, de la que es miembro Turquía, y Estados Unidos tiene que declarar un apoyo a Turquía porque supuestamente un avión ruso violó el territorio, el espacio aéreo, y es, de acuerdo con la OTAN, pues si viola el espacio aéreo de uno de sus miembros, viola el espacio aéreo de todos. Entonces, esto es una derivación también de la guerra del terror. Bueno, y entonces, después de los atentados de París, de lo sucedido en Bruselas, de los aviones rusos, vinieron amenazas de los yihadistas contra Washington. Ellos dicen que van a derribar incluso a la Casa Blanca. Y yo creo que los norteamericanos lo creen, Raúl y Alejandro, porque en Nueva York fue creado un escuadrón, que yo así lo llamo, de 450 expertos antiterroristas. O sea, que Estados Unidos se está preparando porque teme que también le lleguen otra vez, como sucedió con las Torres Gemelas, y le hagan nuevos atentados, que ojalá no sucedan, pero estaremos en ese peligro. Sí, claro, en ese peligro en el atentado contra Estados Unidos, las Torres Gemelas, pues era el símbolo de los valores de Occidente, el símbolo del capitalismo, por eso fue ahí. Atacaron el Pentágono, aunque no tuvieron mucho éxito, el símbolo del poder militar.
y el símbolo del poder político el eje del mundo occidental, que era la Casa Blanca, tampoco alcanzaron No a llegaron, atacar. sí. No llegaron porque de alguna manera lo hicieron de una manera convencional. Pero pues ahora tienen otras opciones. Bueno, desafortunadamente, pues en Estados Unidos, como en todos los países, bueno, ya lo vimos en Francia, pues pues espacios públicos, los estadios, ahora que hay la temporada de fútbol Los americano, camiones de pasajeros. pues son muy factibles, ¿no? Pero Son a ver, Raúl, sujetos de una ayer se cuestión así. reunieron en el Salón Oval de la Casa Blanca el presidente Obama con el presidente Hollande de Francia. Sí. Y ahí llegaron a un acuerdo que me parece muy fuerte, terrible, porque los dos dijeron que hay que acabar, que hay que finiquitar al Estado Islámico. Y yo creo que eso va a tener reacciones muy fuertes porque también, dijo el presidente de Francia, va a invitar para eso a la primera ministra de Alemania, Merkel, y a Putin, el mandatario de Rusia. Si esto llega a suceder, si se hace esa alianza para atacar, como ellos pretenden, a los yihadistas, ¿hasta dónde podrían llegar? ¿Ustedes qué suponen? Yo lo que creo, perdón, es que en esta alianza que se está convocando y se va a dar, es que haya objetivos claros y desde luego un riesgo enorme de que haya muchos civiles que se vayan en todo esta destrucción, pero de que tienen la decisión tomada de exterminar al máximo o debilitar al máximo a esos grupos, eso es un hecho. Y creo que quieren que nadie se les escape, porque también fue captada una llamada telefónica entre dos árabes. Entre ellos están planeando un ataque al Vaticano. Imagínense, un ataque al Vaticano. Y entonces el Santo Padre fue entrevistado al respecto y dijo que hay que ser humildes, mansos y no agredir. Bueno, pues ese es el consejo que da el Papa Francisco y yo no creo que lo vaya a aceptar el presidente de Francia ni el presidente de los Estados Unidos, y esta es una guerra que puede eternizarse, así como ha sucedido con la de los árabes e Israel. Exactamente. Bueno, pues tiene una conexión directa con esa guerra, ¿no? Que ya tiene cientos o miles de años, Sí. y bueno, se agudiza después de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estas alianzas entre países poderosos no son nuevas, ni están recién propuestas. Y en esto no se salva México. Ya mandaron un video los yihadistas de 40 países y ahí está México. Y bueno, todos nos preguntamos, ¿y México por qué? Bueno, la respuesta podría estar en que el señor secretario de Gobernación dijo en febrero pasado en Washington que México ratificaba el compromiso contra el terrorismo. En 30 segundos díganos qué opina porque se nos va el tiempo. Bueno, efectivamente México está obligado a ratificar ese tipo de compromisos. Nadie está en favor del terrorismo. Aquí el tema es si este esquema de combatir el terrorismo es eficaz o lo exacerba y prolonga esta situación. Sobre todo el tener cuidado en fronteras, en lo que es el sur de la República Mexicana, que ya existe una sobrevigilancia para que no se cuelen cualquiera de estos. Pues muchas gracias, Alejandro, por No, estar con gracias a nosotros. ustedes. Ya nos Gracias. veremos en otra ocasión. Muchas gracias, Raúl. Y a Gracias. ustedes también, gracias por escucharnos. Que estén muy bien.